Bienvenidos a la segunda parte de nuestro programa Economía y Finanzas, bienvenidos a la audiencia de Radio Bancavilca, la H grande de la información y el deporte. Pues bienvenidos una vez más, y aquellos que nos siguen a través de Facebook, a través de YouTube y a través de Twitter. Gracias por acompañarnos una semana más y saludos a todos a la distancia. Oye, saludos a los oyentes de la doctorando allá en Europa. Tiene sus oyentes fijos. Acuérdense que ella se fue en sus primeras clases a hacer un tour, pero por toda Europa. Por eso es que a ella siempre le gusta hablar de las cosas en Europa. Claro, y esta sí. semana pues fue una semana movida con el tema del Brexit. Brexit. Sí, que ahorita está candente el tema, ¿verdad? A ver, ¿dónde nos quedamos en el Brexit? Supuestamente pues ya habían negociado, tan problemático fue los representantes de Reino Unido con los de la Unión Europea. Ambos llegaron a un acuerdo, tuvieron el acuerdo, pero pues obviamente necesitaba esto presentárselo al Parlamento, y pues y llegó la señora, su amiga Theresa May, y no conseguía los votos, pues, señor director, hasta que finalmente tuvo que algo suspenderla, regresaron ya después de unos días y le aceptaron. Entonces tuvieron 200 votos a favor y en contra 117, algo apretado, ¿no? Porque hubiera esperado que sea con amplia mayoría. Pero no se olvide que lo que quisieron es como que bajarse a la Theresa May, ¿no? O sea... Le estaban retirando la confianza. Claro. Básicamente la votación era para el retiro o no retiro de la confianza en el actuar de ella en las negociaciones con la zona euro. Pero ese voto a favor de ella lo logró después de hacer un compromiso también, ¿no? ¿Cuál era el compromiso que hizo con su gente? Ellos tenían un problema especialmente con la frontera entre Irlanda del Norte e Irlanda, entonces eso justamente era el compromiso que esperaban las personas que votaron, pues, y justamente unos días posteriores, pues la señora Theresa May ha ido a Bruselas justamente pues a tratar de cumplir ese acuerdo o esa promesa que a sus ciudadanos, en este caso a los miembros de su propio partido. Y el tema es básicamente del cierre o el mantenimiento de la apertura comercial con esa parte de la isla, digo de isla porque Gran Bretaña al final del día es una gran isla, donde Irlanda e Irlanda del Norte son parte de ella, y pues es la parte que quiere mantener las relaciones ciertamente abiertas con la zona euro. Y ese tema es el tratamiento que van a tener entre los ingleses, los británicos con los irlandeses. Oye, pero lo que se dio básicamente en ese referéndum fue que la gente votó por tener prácticamente fronteras cerradas, no tener que los migrantes le lleguen básicamente al Reino Unido. Ese fue todo el problema que tuvo. Por eso es Brexit, es BR o la BR de Britain, ¿no? ¿Verdad? Como se dice en inglés, exit, la salida de Bretaña, Gran Bretaña de la zona euro. Pero sin embargo también comenzaron a haber una campaña aparentemente de que ya se elimine esto del Brexit, que también en el propio Reino Unido, ¿no? Esperando que realmente se reconsidere o que haya una votación para que esto no exista. Theresa May ha dicho, bueno, es lo que hay, tenemos que ir a negociar, ¿verdad? Peor es una salida que no sea negociada, porque ahí sí, y el tiempo se les acaba porque ya es para el mes de marzo, donde ya es la fecha que se han puesto para ya cada uno tomar su camino, y sí les está costando mucho, ¿verdad? Bueno, esa es la última información allá en Europa, y usted, la economista Aria, nos quería conversar algo más que a usted le preocupaba por acá en nuestro barrio. Bueno, no es que me preocupa a mí, yo creo que debe ser una preocupación de todos los ecuatorianos, pues ya se empezó la negociación del incremento salarial para el año 2019. ¿Más? Claro, pues es todos los diciembre, pues señor director, cada diciembre se reúnen las partes y siempre se fijan cuál va a ser el salario para el próximo año, los trabajadores y los empresarios. Y si no se ponen de acuerdo entre los dos, claro, el Ministerio de Trabajo, ¿no? Que a la final siempre es el que resulta imponiendo cuál es el monto del incremento salarial. Pero usted, economista Arias, hizo una exposición en la primera parte de nuestro programa sobre qué es lo que pasaba con las distintas bolsas de valores alrededor del mundo. Y hablábamos de que hay una expectativa de un ajuste resultado de las menores ventas de las empresas en las bolsas de valores. Si nosotros hacemos esa consideración, ¿no? La diría yo,
¿cuál es el fundamento, cuál es el sustento para pretender ajustar los salarios entre nosotros? Porque tenemos una alta dependencia de los productos que se exportan al exterior y el exterior precisamente está contrayéndose y las ventas están disminuyendo. Claro. Tanto es así que el banano ha recibido impactos sobre los volúmenes de venta, ¿verdad? Sobre los precios de venta internacionales. El camarón ha pasado lo mismo. El camarón no solamente que recibe un impacto porque no es un producto de primera necesidad, sino que diríamos que cuando alguien tiene menos dinero, lo primero que deja de comprar es un camarón, porque no es algo prioritario, ¿no? Y entonces, eso además de sumado a que no solamente los asiáticos producen el camarón, lo producen los mexicanos, lo producen los centroamericanos, lo producen los colombianos, lo producen los peruanos, lo producen los brasileños. Y entonces toda esa oferta en el mercado incide sobre el precio. Entonces, si nosotros que estamos en esta economía dolarizada, que por cierto, quiero conversar algún tema de los precios, que yo creo que nos tiene la economía cara. ¿Usted sabe cuánto cuesta una libra de pollo en el mercado economista? No. Una pista, póngale ahí un valor, 2.20, 2.50, 2.30. Depende de dónde lo compren, ¿no? Bueno, en los mercados nuestros cuesta $2 la libra de pollo, ¿no, verdad? Y si usted entra a negociar, la clásica cultura ecuatoriana, hay que entrar a negociar los mercados. Sí, por supuesto que sí. Claro. Esa sí me la sabía hacer cuando iba al mercado. Bueno, entonces usted sabe que tiene una lista de precios y sin embargo la lista de precios usted siempre hace una oferta. Nunca se equivoca cuando hace una oferta. La caserita siempre me da descuento. Y además siempre le da descuento. $1.80 la libra de pollo. Si usted considera que es el libra de pollo $1.80, si un pollo aproximadamente tiene 4 o 5 libras, usted está hablando de aproximadamente de entre $8 y $9 el precio de un pollo. Y si usted compara eso al precio de ese mismo pollo en los mercados internacionales, y no hablemos de los países vecinos, no hablemos de los países desarrollados, resulta que tenemos un pollo caro. Caro. Nuestra economía es cara. ¿Usted sabe cuánto cuesta la libra de pescado? ¿Cuál le gusta a usted? El picudo. Ese es el que utilizamos los ecuatorianos para comernos el cebollado, para comernos en sudado, para comernos en ceviche, para comernos los escabeches. ¿Qué más? El encocado, exacto. Bueno, la libra de ese pescado hoy en día en nuestro mercado está en $5. Usted dice $5 y en Estados Unidos no pagan lo mismo por el libra de pescado. Eso es lo que yo iba a decir. Ahí viene un tema. Es verdad. Y el tema es productividad. Porque no es lo mismo que usted se suba en un buque de 20, 30 toneladas, embarque 10 personas, cargue el combustible, utilice un motor de turbina de turbina eléctrica o de diésel, versus que usted se suba en una panga, va a duras penas 3 marineros y la máxima capacidad de la embarcación es 500 libras. Que además no tiene que utilizar un motor de combustión interna, gasolina, que cada hora de operación de ese motor se consume aproximadamente $30. Entonces, como usted ve, nosotros tenemos una baja productividad, lo que hace que los precios en términos generales sean caros. Si a usted a eso le quiere sumar, economista, ¿cuánto dice usted que le quiere sumar al 12%? La aspiración de los trabajadores, ¿no? Claro, 12%. 12%, imagínense. El salario básico que es $386, ¿no? Sí, 386. Y usted se queja de que no hay competencia, de que quiere más inversión extranjera, de que quiere competir, ¿no? La pregunta es, ¿cómo usted puede competir si no puede en determinado momento mantener la estabilidad de los precios o anticiparse al movimiento de la economía del resto del mundo? Bueno, eso... está complicado, de verdad. Yo creo que, en diciembre siempre es el mes donde se eligen para poder negociar estas aspiraciones salariales, pero ahí es donde me nace la duda, porque supuestamente siempre el incremento iba atado al tema de la inflación. Y tan solo hasta unos meses siempre hablábamos de que había una inflación negativa y que inclusive estaba en riesgo la economía de Ecuador de tener deflación, ¿verdad? Entonces ahí no entiendo por qué es que pues necesitan sustentar un incremento del salario. Porque parece que no seguimos los consejos de la abuelita, ¿no? ¿Cómo era la abuelita? Arrópese hasta donde le dé la sábana. Es que acá nosotros necesitamos bastante sábana, porque nosotros tenemos la urgencia, ¿no?, de comprar el último teléfono celular. La urgencia... ¿Pero por qué la mira?
¿Por qué la mira? Yo les recuerdo el principio básico de economía donde mencionaban que las necesidades son infinitas y los recursos escasos. Ustedes que son economistas deben haberlo, es lo primero en la definición de economía. No, pero es que lo que pasa es que nuestra audiencia debe estar escuchando, debe estarse preguntando, dice, ¿y por qué ustedes hablan de eso? Porque hoy en día es tan básico tener un teléfono inteligente, ¿no? Y entonces sí, puede ser básico, pero todo depende de qué parte del país estés y todo depende de cuáles son las actividades que vas a hacer con ese teléfono inteligente. Nosotros siempre estamos cortos de colcha, de la colcha que decía la abuela, y entonces siempre hacemos esa presión para el incremento de los salarios. Lo que yo digo, y les digo a ustedes, es ¿por qué solamente nos estamos preocupando de aquellos que están trabajando? De aquellos que tienen la dicha de tener trabajo. Porque si nosotros somos aproximadamente 8,5 millones de personas ecuatorianas que estamos formando la población económicamente activa, ¿no? Y de esos 8,5 millones aproximadamente, bueno, 8,400,000, 8,500,000, ya no podemos estar exigentes porque no estamos hablando de matemáticas puras, estamos hablando del sentimiento y cuál es el propósito de esto, de este análisis. De esa población, aproximadamente 2,5 millones de personas son los que están en relación de dependencia o en su trabajo formal, y llámese trabajo formal, donde clasificamos, de acuerdo a la teoría marxista, doctora, somos que aquellos que no tenemos los bienes, no somos los dueños de los bienes de producción, que somos trabajadores. Trabajadores. Sí, nosotros somos trabajadores, los proletariados. Exacto, proletariado. Los que estamos en el rol, ¿no? Entonces, el tema es que 2,5 millones de ecuatorianos solamente estamos en esa clasificación. Y de ahí 2 millones más están de una manera, digamos que bastante estable, pero dedicadas a las actividades agrícolas. Y las actividades agrícolas economistarias, a usted que le gusta siempre defender el agro, tiene ciclos. Así Claro. es. Entonces, usted, cuidado, se le vaya a ocurrir decir que hay que invertir más en el campo, porque la pregunta es, cuando usted invierte más en el campo, es como esa misma inversión que usted hace más para las carreteras, más para los puentes. Es un ciclo, se acaba, no es permanente. Trabajas 3 meses, descansas 6. Trabajas 3 más, descansas 9. Trabajas 2 más, descansas 10. Trabajas, ¿no, verdad? Entonces eso produce este ciclo o esta especie de inactividad económica. Y de ahí, por los cuales yo sí discuto y por los cuales yo creo que no hay la autoridad en estos momentos, al menos en estas expectativas para el año 2019, la autoridad moral para pedir un ajuste de salarios, es que hay 4 millones de ecuatorianos que no tienen trabajo. ¿Y quién se preocupa de ellos? Algunos tienen bonos, no se olvide. Sí, pero no es suficiente. No, o sea, yo sé- realmente yo sé que no es una suficiente, necesidad, bueno, pero no lo hay- es. Pero en todo caso, yo creo que ese siempre ha sido el problema que tiene nuestro país, que no puede crear nuevas fuentes de trabajo. Inclusive cuando estaba el precio del petróleo por encima de 100 o cercanos de 100, no generaba estas nuevas fuentes de trabajo. Y somos cada vez más habitantes y necesitamos crear esas fuentes de trabajo. Casi los niveles en esa época, que se supone que era una época de bonanza para el país, casi por lo menos en subempleo eran las mismas cifras. Tal vez en desempleo, pero variaba menos, pero todas esas personas trabajando en la informalidad, donde pues no pueden recibir, no aportan a la seguridad social, no pueden acceder a créditos hipotecarios, a su jubilación, y por lo tanto pues están segregados pues del grupo de los que tienen un trabajo pues fijo, ¿no? Yo no sé por qué el director me critica porque yo digo que venga la inversión extranjera. Pero, ¿qué crítica le hacemos? Nosotros sí queremos, lo único que no creemos es que la inversión extranjera se está peleando por entrar en nuestro país porque está... Pero siempre lo hemos dicho aquí, o sea, para que venga la inversión extranjera tenemos que darle facilidad a los inversionistas. Como está nuestra economía, le aseguro que nadie viene. Pero si usted no le da la facilidad ni a los propios ecuatorianos, ¿cómo le va a dar la facilidad a los extranjeros? Por eso, y entonces, usted me dijo, no digamos que al agro invirtamos en el agro, pero si somos exportadores de productos primarios, ¿hacia dónde tenemos que direccionar las inversiones? ¿Pero ¿a qué inversión usted se refiere? Vea, es que nosotros tuvimos, ¿A qué inversión? lo que dijo aquí nuestra colega Leslie,
nosotros tuvimos un ingreso por precios del petróleo de $100 en nuestra economía. Sí, señor. Y en algún programa lo dije, y como usted dice, está grabado, por si acaso. Sí, señor, quieren claro, revisar. todo está grabado ahí. ¿Ya? Entonces, Y nadie se arrepiente de lo que dice. Claro, no, sí. y más bien tratamos de confirmar nuestras ideas, porque tenemos cierto convencimiento de que las cosas pueden funcionar. Entonces, con ese ingreso que teníamos de $100 de precio del petróleo, ingentes cantidades de dólares ingresando a la economía, en vez de solamente haberse dedicado a hacer construcciones, que al final del día terminaron las construcciones y ahí se quedaron. Pero era de canalizar el crédito al agro, y usted lo dijo alguna vez, director, pero al agro se debería canalizar los créditos, pero dándoles capacitación financiera, capacitación para ser más productivos, capacitación para que los recursos se los utilice en la forma adecuada, y no pues cuando usted obtiene el crédito, lo primero que va a hacer, ¿qué hace lo primero nuestra gente aquí con idiosincrasia? Obtiene un préstamo, ¿qué va a hacer? Comprar una camioneta. Compra No, una camioneta no compran una moto. Una moto. La camioneta. Van y cambian los muebles, se compran el teléfono Y el que se ha comprado la colega. El teléfono y el Y televisor. al último le ponen para lo que le sobra, va a la producción. Pero a ver, bajo un principio diría así, una cosa es la teoría, otra cosa es la práctica. Totalmente. Perfecto. Siempre los políticos ecuatorianos han impulsado el tema del crédito para el agro ecuatoriano. ¿O usted se ha olvidado que el ya prácticamente difunto Banco Nacional de Fomento prácticamente perdonó deudas, no una, no dos, no tres, por lo menos unas 10 veces desde que se fundó ese banco? Sí. ¿No? Y todo ese crédito se dirigió a la zona agrícola. La pregunta de esto es, ¿cuánto de esos créditos que tuvieron que ser perdonados se dirigió a una producción agrícola de exportación? Casi ninguno. Porque las actividades agrícolas de exportación son ciertamente rentables, ¿no? Y perduran en el tiempo. Entonces, usted lo que está queriendo dar a entender es que usted se está preocupando por a lo mejor algunos votos, ¿no? Que eso va más allá del sentido de este programa, por supuesto. No estoy de candidato Va a porque estar candidato el próximo año, nada, economista. Yo voto por ustedes. nada que ver. Yo no soy candidato. Mira, yo le voy a poner a la audiencia de Radio Huancavilca, y se lo digo a usted, economista. Si mañana usted se gana la lotería, digamos de Estados Unidos, usted va a pasear, se compra una lotería en Estados Unidos y usted le juega el número. Y le juega el número de, vamos a poner una cifra, $10 millones. Usted en Ecuador, ¿qué negocio pondría con $10 millones? Usted conoce bien el país, usted es economista, usted domina los números y está ciertamente bien informado. Qué pregunta tan difícil. ¿Qué usted pondría en Ecuador? Y él me va a decir, yo le pregunto a usted, ¿y usted pondría su negocio en el agro? ¿Usted pondría su dinero en el agro? Si es un producto que me va a dar rentabilidad, sí. ¿En cuál? Yo veo que los bananeros están bien. Los Veo que bananeros, los camaroneros los están bananeros, bien. a ver, para Bueno, que la ese audiencia de Radio Huancavilca también nos siga. 1 hectárea de banano mecanizado, sembrado, produciendo, cuesta en Ecuador entre $20,000 y $25,000 la hectárea. Para que usted llegue al punto de equilibrio y el negocio se convierta en negocio rentable, usted tiene que tener mínimo 40 hectáreas produciendo. Haga las matemáticas. En el negocio del camarón, hoy en día, para tenerlo totalmente habilitado y produciendo, usted tiene que tener $30,000 por hectárea. Y para llegar a ese punto de equilibrio, después de los incrementos de productividad que existen hoy en día, ¿no? Para que usted pueda vivir eso, usted necesita por lo menos tener 10 hectáreas. Esa es la matemática que le doy. Ahora sí, le vuelvo a preguntar, ¿usted conoce bien el país? ¿Qué usted pondría con los $10 millones? Pero yo lo que le digo es, aquí lo que pasa es que no somos
muy competitivos, no somos productivos. No hay respuesta. Ya ahorita no somos productivos. Ya ahorita no somos productivos. Pero pedía que el Estado, que los ecuatorianos le pongamos al agro. Pero cuando él tiene que poner, ya no, dice. No somos productivos, por eso le digo, deberíamos haber invertido con crédito al agro. ¿Para qué? Para que toda esa infraestructura que tenemos aquí sea más productiva y podamos tener mayores ingresos con menores costos de producción. Si eso es lo que tenemos que hacer. Disminuir los costos de producción para tener mayor rentabilidad y ser competitivos a lo que vendemos hacia el exterior. Eso es tecnología. Sí, es tecnología y más tecnología. Por eso. Ya, y para eso lo que necesitamos es capacitación y más capacitación. Y crédito. Usted la capacitación. Oiga, los capacitadores no dan gratis. Bueno, le cuento que, permítame interrumpir. Ella da gratis la capacitación. Bueno, en todo caso... $25 la hora. 25 nomás. No, 25. De la capacitación, pues. De la capacitación. Por eso, cuidado con lo que escriben los oyentes. Sí. Es capacitación en economía. Yo tuve la oportunidad de leer un libro que se llama How Asia Works, que justamente analiza cómo fue el desarrollo en los países asiáticos. Y lo primero que hicieron fue justamente una revolución en el agro. Pero primero les tocó algunos pasos. Lo primero fueron que tuvieron que, primero tener terrenos, las propiedades realmente ser para los campesinos, evitar de alguna manera que existan estos grandes terratenientes, porque ellos hicieron un estudio donde tenían mayores niveles de productividad si eran parcelas mucho más pequeñas, que si hubieran sido mucho más grandes. En segundo lugar, evidentemente esto era un planteamiento a largo plazo y tenía que haber, como mencionan, tecnología. Eso sí lo daba el Estado. Y si había, por ejemplo, una empresa internacional que, por ejemplo, viniera a invertir o iba a ser ganadora de algún concurso público, ellos tenían que dejar su tecnología al país. Y además, el Estado, el sistema financiero acompañó tratando de que ellos no tuvieran rentabilidades tan altas, por lo menos al corto plazo, sacrificándose en ese aspecto y teniendo justamente a las personas capacitando de cómo explicar en la parte financiera, cómo devolver sus créditos, cómo poder llevar un presupuesto, todas esas cosas que tal vez para algunos sean muy fáciles, pero tal vez para las personas del agro, que son expertas en su tema del agro, no sea tan fácil. A ver, ese tema de los expertos, déjame que decirte que yo como ecuatoriano, habiendo recorrido el país, tengo dudas muchas veces, ¿ya? Porque tú encuentras un agricultor al lado del otro, al uno le va bien y al otro no le va tan bien. Y entonces resulta que los dos tienen la misma tierra, el mismo clima, el mismo cuidado, aparentemente el mismo cuidado, ¿no? Tienen los mismos proveedores, pero ya en el detalle no hay los mismos controles y eso hace la diferencia entre el uno y el otro. Y entonces, esos controles van de la mano con conocimiento. Claro. ¿Ya? Pero que en este caso, por ejemplo, en los países asiáticos sí había esa persona, había ese representante del sistema financiero privado, no era del Estado, que se encargaba de eso, de explicarles, de estar controlando, de saber que pues iban a devolver sus créditos. Y eso fue lo que, después de pasar, eso fue una primera fase, ¿no? Y hay una segunda fase que empieza la parte ya industrial, ya comienzan a industrializarse y justamente comienzan a exportar productos, o sea, como vehículos, y lo comienzan a hacer a mercados donde tampoco no tenían gran tecnología. Y de ahí es donde ustedes ven que muchos vehículos, por ejemplo, de Japón, vinieron, por ejemplo, a países de Latinoamérica. Porque pues ellos no iban a competir en un mercado como Europa o con fabricantes de Estados Unidos, iban a competir con alguien o pudieran entrar en mercados donde pues, no hay mucha tecnología. De acuerdo. Es muy interesante. O sea, pero ojo lo que acabas de explicar, ¿no? Que es una realidad. Primero se concentraron en el desarrollo del pequeño, de mantener estable el agro, de capacitarlo, pero de la mano con esto desarrollaron las actividades industriales. Así es. Porque las actividades industriales, a diferencia del agro, se mantienen activas los 365 días del año. ¿Ya? Y hacen una transferencia de tecnología y vendes valor agregado. Porque si tú coges un vehículo, ya que hablaste de las tecnologías y los vehículos que se venden en Latinoamérica, tú coges un vehículo de estos, lo coges, lo mandas al chatarrero, lo haces, lo compactas, lo haces un bloque, ¿no, verdad? Lo pesa 1 tonelada. Tú preguntas, ¿cuánto puede costar 1 tonelada de chatarra?
$300. Pero cuando ya tienes el carro armado, el carro cuesta 20.000, 15.000, 30.000, ¿no, verdad? Y entonces, en ese tema de cómo se distribuye esos $30.000, resulta que hay un alto componente de valor agregado que llega a manos del fabricante. ¿Cuál es el costo de este aparatito más o menos? Usted que conoce de precios bastante, porque lo veo que va por el mercado. Por favor. No creo que llegue a costar $100 esto, ¿no? No llega a costar $100. ¿Y en cuánto lo venden? Como que en 1.000. Usted, El usuario es usted porque ya es está. tecnologías de punta, lo último en tecnología. ¿Cuánto vale el último celular, el iPhone que le gusta a ustedes? Bueno, el iPhone, el último, está como en $1.200. Claro. Bueno, Entonces, ese es el tema de análisis con respecto a la aspiración que tienen los trabajadores por el incremento de salarios. Yo creo... aunque hay mucha tela por cortar, todavía hay que analizar. Sí, vamos a seguir en la tercera parte de nuestro programa. Nos vamos a la pausa. Estamos hablando que son como $47 que quieren. Nos vamos a la pausa.